hemos llegado un sábado más, así que bueno, vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra, aquellos que pudieron hacer el estudio esta semana o en estos días. La verdad es que el Señor nos ha ministrado muchísimo. Hay mucho de lo que el Señor nos habla, consejos para los jóvenes, para la familia, para los matrimonios, para las autoridades, bueno, de todo. Así que vamos a comenzar en este día el resumen de esta semana, terminando ya el libro de Eclesiastés. Recuerden que hacemos el resumen desde el 13 de junio. Eclesiastés 10 al 12 dice: ¿qué enseñanza extrae? Una persona sabia habla con gracia, pero los necios se arruinan con sus propias palabras. Y luego dice: ¿qué enseñanza le da Eclesiastés 1:5? Dios es el que hace posible lo que nuestra razón no entiende. ¿Qué significa Eclesiastés capítulo 11:9? Que el joven puede divertirse, pero sin faltar a la palabra de Dios. Por eso le dice: recuerda que sobre todo lo que hagas vas a ser juzgado. Es decir, que el Señor nos da libertad. Y eso no significa ser una persona aburrida. Por supuesto que el Señor quiere que nos divirtamos, pero sin faltarle a la palabra de Dios. Conclusión de Eclesiastés 12, del 13 al 14. ¿Podría explicarla? El fin de todo discurso es este. Bueno, más o menos con nuestras palabras, el fin del libro, del consejo, es respetar al Señor, es guardar su palabra, su consejo, porque Dios traerá toda obra a juicio y Él quiere bendecir. Por eso Él nos dice: este es el camino de la vida. Si vos caminas por acá, todo va a estar bien. Qué bueno es que el Señor siempre nos advierte, y eso es lo que el Señor quiere seguir haciendo a través de este estudio, que la palabra del Señor sea sembrada en nuestros corazones. Y empezamos el libro en esta semana de Cantar de los Cantares, un libro que escribe Salomón. Podemos acá, ustedes ven en el estudio un comentario de Cantar de los Cantares. Significa la más grandiosa de las canciones. Se consideró por eso como el más excelente de los cantos de boda jamás escrito. El tema principal del libro es el amor conyugal. El libro sirve para alentar a los cónyuges a que es posible llevar una relación de amor dentro del matrimonio y que esa es la voluntad de Dios. También puede ser tomado en forma simbólica como la relación de Cristo, el esposo, con su iglesia, que sería su esposa. Bueno, acá nos da un consejo, especialmente a los matrimonios, a leer con sumo interés este libro, que será de gran ayuda y de gran bendición. Ahora, al principio nomás ya tenemos una reflexión. En el capítulo 1, versículo 6 dice: mi viña no cuide. Mi viña, la mía propia. Y esto nos habla, y es algo muy aplicable a todos aquellos que sirven al Señor. Fíjense que es tan fácil caer en la rutina, en el hacer y no en el estar con el Señor. Y por eso dice esta reflexión: muchas veces el que está sirviendo a Dios y a la gente se ocupa en esto, en servir a la gente. Nos centramos tanto en la gente y en sus necesidades que cometemos errores que terminan costando muy caro. Uno de esos errores es que hacemos a la gente dependientes de nosotros y no de Dios. Es decir, como que los malcriamos. Cada persona que acepta a Cristo deberá aprender a hacerse fuerte en Dios, a encontrarse con Dios, a orar, a leer la palabra, a enfrentar sus propios problemas, etc. No estamos diciendo que usted no tiene que ayudar a alguien que recién llegó al camino del Señor, porque si no estaría en contra del discipulado. A lo que me refiero es a centrar tanto la atención en los creyentes que me olvido de mi propio crecimiento y desarrollo espiritual. Yo debo velar por mi salud espiritual, debo velar por mi familia, si no estaré dando un mal testimonio de la vida cristiana. Por eso, cuide su viña, cuide su vida, cuide su salud espiritual, su comunión con el Señor, su altar. Si usted está bien,
fortalecido, bien alimentado por el Señor, entonces podrá ser de bendición a los demás. Entonces nos anima esta reflexión a cuidar nuestra relación con el Señor. Qué importante y tan vital que es. Luego dice, ¿cómo llama el esposo a la esposa? En Cantar de los Cantares 1.9, el esposo la llama amiga mía. Y en Cantares 2.2 y en 2.3 dice, ¿qué comparación hace el esposo con su esposa? La compara, dice, al libro entre los espinos. La esposa compara a su marido al manzano entre los árboles silvestres. Y el capítulo 5 dice, ¿qué consejo da Salomón en Cantares 2.7? Dígalo con sus palabras. Que no se apresure a enamorarse, ni sea tampoco demasiado lento. No hagáis velar el amor hasta que él quiera. 6 dice, ¿qué quiere decir Cantar de los Cantares 2? Versículo 15. Que hay que ocuparse de los pequeños problemas o detalles que pueden echar a perder el matrimonio y las buenas relaciones. Por eso dice cazar las zorras pequeñas. Esas cosas que molestan, que hay que arreglarlas, que están influyendo negativamente en una relación matrimonial, hay que ocuparse de esas pequeñas cosas que pasan para que no sea más grande el problema. Seguimos adelante en Cantares, capítulo 5.2, dice, ¿de qué diferentes maneras llama el esposo a la esposa? Mire el esposo cómo la llama, hermana mía, amiga mía, paloma mía y perfecta mía. La esposa dice, hace una declaración hermosa de seguridad y confianza en Cantares 7.10 y nos pide que reflexionemos. Dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Bueno, ¿cómo podemos decir esto en nuestras palabras? Le pertenezco a mi esposo o mi esposa, pueden decir los varones, y él solo tiene ojos para mí y está satisfecho y completo con mi amor. Eso es lo que quiere decir, que cada cónyuge debe estar con ese contentamiento con su propio cónyuge. La pregunta 3 dice, ¿qué quiso decir Salomón en Cantares 8.6? Que quería estar grabado en el corazón de su esposa y grabado en su brazo. Lo que está diciendo es que quería estar presente en el pensamiento y las labores de su esposa, que todo lo que ella hiciera, lo hiciera pensando en él, y viceversa, por supuesto, que todo lo que el esposo haga, lo haga pensando en ella. Luego dice la pregunta 4, Cantar de los Cantares 8.7, comprende dos verdades. ¿Cuáles son? ¿O qué quiere decir? Dice el capítulo 8, versículo 7a. Que por mucho que sean los problemas, el amor entre los cónyuges no debe menguar. ¿Y qué quiere decir? Que el amor verdadero de los cónyuges no puede compararse con ningún bien, porque sería menospreciarlo. Qué hermoso es que podamos construir matrimonios sólidos. Eso va a hacer que nuestras familias sean bendecidas. Por eso es tan importante atender al consejo de la palabra de Dios para que los matrimonios puedan buscar al Señor y ser bendecidos y no sean temporales. Hoy en día está muy de moda el divorcio, las separaciones y tantas cosas que traen tanto dolor a los hijos y tantas frustraciones. Pero cuando uno busca al Señor, Dios te da la sabiduría, tanto como hombre como mujer, para que vos puedas construir un matrimonio sólido y que tus palabras siempre sean de bendición hacia el otro, ¿no? Hay palabras que pueden traer mucho dolor, pero si vos usás bien palabras para halagar lo bueno, qué bueno es ver las virtudes en las personas. Siempre vemos lo malo, pero eso hace más daño. Mejor enfócate en lo positivo y hacelo notar, porque hace bien. Acá termina entonces el libro de Cantar de los Cantares y nos ha enseñado muchísimo a estar dispuestos a cambiar nuestras falencias por amor al otro y para que nuestras familias y el hogar nuestro esté fundamentado en la palabra del Señor.
Pero terminamos el libro de Cantar de los Cantares y volvemos a Primero de Reyes, por como yo les había comentado que estamos leyendo la Biblia de manera más o menos histórica, de los acontecimientos históricos que fueron pasando. Entonces, Salomón empieza bien su reinado, pero volvemos a la vida de él. Durante el comienzo que él estuvo en comunión con Dios, que bueno, ahora vamos a ver que edifica el templo y todo lo demás, él está en comunión con el Señor. Y vamos a ver entonces en Primera de Reyes, capítulos 5 al 7, vamos a empezar a ver. La primera pregunta dice, ¿cuáles fueron las palabras que le dijo Salomón a Hiram respecto a los enemigos de Israel? Que Dios le había dado paz por todas partes y que no habían quedado adversarios ni nada que temer. Entonces Salomón dice, yo por tanto he determinado ahora de edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Esto lo dice Primera de Reyes 5, versículo 5. Y tenemos esta reflexión. Intento versus determinación. La diferencia entre ambas palabras es abismal. El intento no garantiza que uno logre hacer lo que está intentando, pues es solo eso, un intento. Puede que sí, pero puede que no. La Biblia dice que Salomón se determinó a hacer el templo para Dios porque Dios le había ordenado a David, su padre, que lo haga, ¿no? Porque estaba determinado. La determinación equivale a decir, esto es lo que haré y no existe otra posibilidad y no lo hará desistir de hacerlo. Cuando miramos a nuestro alrededor, es posible ver a una enorme cantidad de personas que pasan años intentando cosas como cambiar sus vidas, dejar de pecar, servir al Señor, progresar económicamente, tener células fructíferas, mejorar sus relaciones conyugales, cambiar el carácter, etc. Pero el intentar solamente no logrará los grandes cambios que necesitamos. Lo que hace falta es determinación. Entre las acepciones de la palabra está sentenciar. Esto equivale a decir, la sentencia está dada y solamente haré lo que está dictaminado. Si usted ve que hay cosas en su vida que necesitan ser cambiadas, transformadas y pasa el tiempo y todo sigue igual, el problema está en que hay una falta de determinación, de resolución. Ore al Espíritu Santo y pídale que le ayude a ser una persona de determinación para caminar con valor la vida cristiana que Dios ha trazado para usted. Y Dios le ayudará. Cuente con eso. Cambie los intentos por determinarse. ¿Qué enseñanza puede extraer de Primera de Reyes 5:6? Dice que Salomón tenía mucha sabiduría, pero él se dio cuenta de que no había nadie que supiera trabajar la madera como los sidonios y por eso los contrató. Esto nos enseña que en lugar de envidiar los talentos de otros, podemos con espíritu de humildad valernos de esos talentos e invitar a otros a ser parte de la obra de Cristo, que cada uno aporte su talento para que la obra de Dios pueda ser hecha. ¿Cuánto medía, dice el templo que Salomón edificó? Bueno, el templo en sí medía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Lo que pasa es que también el templo tenía cámaras a sus costados, por eso es que se veía más grande. ¿Y cuánto tiempo le llevó la construcción del templo? Le llevó 7 años. 7 años estuvo construyendo. Ahora dice, ¿qué sucedió en Primera de Reyes 8? Ya estamos en el 17 de junio. ¿Qué sucedió cuando los sacerdotes pusieron el arca, en el lugar santísimo, en el templo, y salieron allí? Bueno, este es un capítulo precioso donde dedican el templo al Señor. Y ahí hay una reunión especial con todo el pueblo, los sacerdotes llevando el arca del pacto, la presencia de Dios. Y dice que los sacerdotes no pudieron resistir tanta gloria que estaba representada por una nube. Dice la palabra que los sacerdotes tuvieron que salir porque la nube llenó la casa de Jehová
y no pudieron permanecer, no pudieron resistir la presencia de Dios. Ahora dice, cuando Salomón oró para dedicar el templo a Dios, ¿qué dos cosas puntuales le pide? Le pide que estén sus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Y también le pide que oiga la oración que su siervo, o sea, Salomón, haga en este lugar. Y dice que la posición de él, de Salomón, hacia esta oración era de rodillas, con los brazos levantados al cielo. Así estuvo, no sé por cuántas horas dedicándole ese templo al Señor. Y bueno, ahí ustedes tienen una reflexión que pueden leerla, pero vamos a adelantarnos un poquito más. Y vamos a ir, perdón, me faltó una pregunta. La pregunta 4 dice, Dios hace un pacto con Salomón. ¿En qué consistía la bendición de Dios sobre Salomón y su descendencia? No me quería saltear esa pregunta, porque esa pregunta, hermanos, es la más importante. El pacto de Dios con Salomón era que él debía permanecer en los principios del Señor, en su palabra, en serle fiel al Señor, que no se apartara de él, que debía obedecer su palabra. Pero bueno, ahora empieza una etapa que la verdad que hubiera estado lindo que no fuera así. Pero Salomón se casa con la hija del faraón de Egipto, una mujer que no tenía nada que ver con las costumbres de un hijo de Dios, una mujer pagana que venía con dioses. Y claro, todo esto influenció para mal la vida de Salomón. Y entonces hay una pregunta acá, dice, ¿usted cree que estuvo bien o que estuvo mal que se casara con la hija del faraón de Egipto? Y estuvo muy mal, porque bueno, hoy tenemos más conocimiento de la palabra, quizás en ese momento no lo entendía así, pero sí Dios había dado una ordenanza y Dios le había dicho que no se mezclen con las mujeres de los pueblos paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los que adoran a otros dioses y no al Dios verdadero. Recordemos que Dios remarcó mucho este mandamiento y Él decía que quería que fuera Él adorado, solo Él debía ser adorado, que no se hicieran imágenes de acera, ni de imitaciones de animales, ni de nada, que solamente Él debía ser adorado. Por eso empezamos a ver acá que Salomón empieza a quebrar su reino, él solito. ¿Por qué? Porque toma malas decisiones. En el capítulo 11, desde el versículo 1 al 10, cuando leemos este texto vemos cómo Salomón se apartó de Dios. ¿Qué fue lo que él hizo para ofender tanto a Dios? Amó a muchas mujeres extranjeras. Las mujeres extranjeras desviaron su corazón de la palabra de Dios. Su corazón no fue perfecto para Dios como el corazón de David su padre, y empezó a seguir a los dioses de esas mujeres. A Astoret, a Milcom. Lo que Salomón hizo fue tolerar la idolatría y luego inclinó su corazón a estos dioses. El culto a Astoret incluía rituales inmorales y la adoración a las estrellas, y el culto a Milcom o Moloch incluía el sacrificio de niños. ¿Ha leído usted esta expresión bíblica? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Claro, está en el Nuevo Testamento. Dios es celoso de los suyos y Él había dicho que Israel, la iglesia, era un pueblo singular, único en la tierra. Quiero que piense usted detenidamente. ¿Quién fue el culpable de esta decadencia espiritual y moral? ¿Salomón o las mujeres extranjeras? Por supuesto que fue Salomón el culpable. Él tenía mundo en su corazón y en sus pensamientos. Por eso sería tan importante, hermano, que no olvidemos esto. Usted fue comprado a precio de sangre. Guarde su corazón y pensamiento para Dios. Guarde su corazón, no consienta con el pecado, porque hoy estará cerca de usted, pero mañana dentro de usted.
El pecado hizo que Dios rompiera su pacto con Salomón porque Dios no tenía la obligación de bendecir a quien no quiere lo de él. Por eso, usted fue comprado por precio de sangre y le pertenece al Señor. Por eso, cuando usted ve una situación de pecado, huya. Váyase lejos, no se codee con el pecado, no camine al límite. Esté lejos, no vaya a ser que mientras más seguro usted se sienta, más grande sea la caída. Dice la pregunta 3, ¿qué decisión tomó Dios para con Salomón, su descendencia de Israel, por la desobediencia y el pecado de Salomón? Bueno, acá empieza la parte triste y la verdad que es terrible. Dios toma la decisión de romper el reino y entregarlo a su siervo, pero no lo iba a hacer en su reinado por amor a David, su padre. Miren cómo Dios valora tanto a una persona íntegra que ha buscado la presencia de Dios. Si no, dice que lo haría de la mano de su hijo, el hijo de Salomón, pero no todo el reino, sino que le daría una tribu por amor a David y a Jerusalén, porque él la había elegido, ¿no? Entonces acá empiezan las preguntas. La B dice, ¿qué decisión tomó Dios? Bueno, también se empezaron a levantar contra Salomón personas que le hicieron la vida imposible. Uno fue Adad, edomita, luego se levantó por adversario Rezón, y también se levantó Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón. Y ahora vamos a ver más adelante todo lo que pasa con este Jeroboam. Dice la palabra que este Jeroboam era valiente y esforzado, y Salomón le había entregado una gran tarea. Pero este Jeroboam se encontró con el profeta Ahías silonita, y dice que Jeroboam tenía una capa. El profeta, cuando lo vio, se encontraron en el campo, la capa, ustedes lo pueden leer, ahí está en la palabra, le sacó la capa y la rompió en 10 reinos y le dijo que Dios le daría 10 tribus para que él gobernara. El profeta le encomendó que preste oído a él, al Señor, que anduviera en su camino, hiciera lo recto delante de sus ojos. Jeroboam era valiente, esforzado y activo. Y la pregunta 5 dice, ¿cuántos años reinó Salomón sobre Israel? Duró su reinado 40 años. Y luego dice, ¿quién le sucedió en el trono? Su hijo Roboam. El reino con su hijo Roboam se divide. ¿Qué fue lo que se desató que el reino se dividiera? Bueno, ahí ustedes pueden leer, Jeroboam y los israelitas le piden a Roboam, el hijo de Salomón, que disminuyera los impuestos, porque estaban muy cansados de toda la servidumbre que su padre les había impuesto. Y Roboam le dijo que les daría una respuesta y buscó consejo en los ancianos. Los ancianos les dijo, te conviene bajar los impuestos para tenerlos de amigos, es el pueblo de Israel. Pero a Roboam no le gustó lo que le dijeron los ancianos y buscó consejo en los jóvenes, que eran sus amigos. Y le dijo, no, vos ponele más presión. Y entonces Roboam no atiende el consejo de los ancianos, sino el de los jóvenes. Y entonces cuando les dice a todos los del pueblo de Israel que él iba a poner mayor carga sobre el pueblo abandona al rey, y dice la palabra que esto hizo enojar al pueblo, el cual no pagó más tributos. Así fue que Roboam reinó en Judá, y ahí quedó el reino dividido, y Jeroboam quedó gobernando las otras 10 tribus. Ahora, dice, ¿cuál fue la causa real y originaria por la cual el reino se dividió? El reino se rompe porque Salomón no guardó el pacto y sus estatutos. Es decir, que por consecuencia del pecado de Salomón, el reino se divide. La pregunta 8 dice, ¿en qué consistió el pecado de Jeroboam? Jeroboam no atendió para nada el consejo de Dios, la palabra de Dios, al contrario. Vemos acá cosas terribles, dice la palabra que hizo 2 becerros de oro, le dijo al pueblo, estos son tus dioses, no tenés que ir a Jerusalén a adorar, adórenlo acá.
puso uno en Betel, otro en Dan, y le dijo al pueblo que los adore. Hizo casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo. Él mismo elegía, le dijo, bueno, vos sos sacerdote, vos acá, pum, pam. Empezó a hacer lugares altos para que todos sacrifiquen a esos dioses. Él mismo instituyó fiestas solemnes, ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó en Betel sacerdotes para los lugares altos, y así fue cada vez más grande el pecado en el pueblo de Israel. Y bueno, y vemos acá un profeta que le da palabra a Jeroboam. Jeroboam se da cuenta un momento, que está haciendo todo mal, y no atendió al consejo de la palabra. Esto está todo en Primera de Reyes, capítulo 13, ¿sí? Pero el profeta no obedece en todo a la palabra de Dios. Y en el camino se lo come un león. A partir de aquí, hermanos, vamos a realizar un trabajo especial, atiéndame bien. Porque acá empiezan a haber reyes, unos en Jerusalén, Judá, con su capital de Judá, y otros en Israel, las otras 10 tribus, donde había quedado Jeroboam, que se mandó todos estos dioses y que hizo pecar al pueblo de Israel. Así lo nombra la palabra durante los siguientes capítulos. Estos son los reyes de Israel. Entonces usted en una hojita ponga como título los reyes de Israel. De un lado va a poner los de Jerusalén o Judá y del otro lado los de Israel. Para que usted vea cuántos reyes van habiendo, cuántos hacen lo bueno y cuántos hacen lo malo, ¿sí? Vemos acá en la palabra del Señor que capítulo 17 de Primera de Reyes, que se levanta un profeta, tremendo profeta, en medio de todo esto espantoso que está pasando, todos desviados, todos pecando, todos se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus milagros, se olvidaron de cómo Dios les había prosperado, bendecido y dado todo lo que tenían. Y entonces todos se apartan del Señor. Y la verdad es que todos estos capítulos tienen un sabor amargo. El reino de Israel se ha dividido y ha comenzado una fuerte rivalidad entre Judá y entre Israel. También ha comenzado una tremenda decadencia espiritual que llevó a la decadencia moral, económica, social y política. En realidad el problema siempre tiene su origen en lo espiritual. Todo comenzó por apartarse de la palabra de Dios y seguir cada uno los impulsos de su corazón. Por eso encontramos la apostasía de Judá. Resultó en el pecado depravado de la homosexualidad y de la prostitución masculina que traían los sodomitas. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 14, versículo 24. El pueblo de Dios aceptó las abominaciones de las naciones y por eso más adelante fueron conquistados por esas naciones impías. Pero a nosotros nos deja de enseñanza que solo debemos vivir conociendo lo que Dios nos dice en su amada palabra y luego obedecerlo. Satanás intentará de muchas formas apartar su corazón y pensamientos de la palabra de Dios, pero usted no lo permita. Consérvese puro, porque el apartarse de Dios no le traerá nada bueno. Primero habrá sentimiento de culpa, después insatisfacción y después dolor. Nunca el apartarse de Dios resulta en algo bueno, por eso consérvese puro. Y acá nos pide que mencionemos los milagros de Elías en Primera de Reyes 17, 18, 19 y Segunda de Reyes 2. Ustedes ahí tienen todos los versículos, ¿no? Elías y su obra. Acá ustedes tienen todas las citas bíblicas para que ustedes lo encuentren. Primera de Reyes 17:1 anuncia la sequía, empieza la calamidad. La sequía dura 3 años y medio. En el capítulo 17, versículo 12, multiplica la harina y el aceite en la casa de la viuda. Luego, en el versículo 17, resucita al hijo de la viuda, el profeta Elías. También hace descender fuego del cielo, mata a los profetas de Baal y dice la palabra que ora y vuelve a llover. Primera de Reyes 18 está esta historia.
Y en Primera de Reyes 19, unge a Eliseo para que sea profeta en lugar suyo. Y en Segunda de Reyes, capítulo 2:11, dice que es arrebatado al cielo por Dios. Una persona, un ser humano que no vivió, no experimentó la muerte. El profeta Elías. Ustedes léanlo porque está muy lindo. Y el siervo de Elías se llamaba Eliseo. Qué hermoso. La semana que viene estaremos viendo acerca de Eliseo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nosotros siempre le busquemos, lo amemos y le obedezcamos. Que estemos lejos del pecado para no traer ruina a nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, vemos cuántas cosas que pasaron en tu pueblo, Padre. Y te pedimos, Señor, que por todo este conocimiento que tú nos estás dando, ayúdanos, Padre, a serte fiel, porque entendemos completamente que para ser bendecidos hay que estar a cuentas contigo y obedecer tu palabra. Ayúdanos a traer bendición a nuestra vida y no maldición. Ayúdanos a pararnos en tu palabra y no permitir ninguna clase de pecado en nuestras vidas y en nuestras familias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, declarando, Señor, que venga tu reino en nuestras vidas. Ahí en tu casa, decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero que tu gloria descienda en mi hogar.